Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Esta tarde agradezco a Adriana la oportunidad que me brinda de poder tener una breve charla referente al tema de la negociación y mediación política. En este caso me encuentro en el grupo NP83 y el tema a tratar sería la política y poder político. La política generalmente es objeto de evaluación tanto de los actores políticos como de la sociedad que los ha puesto en algún cargo. Estos llegan a tener la facultad de ejercer autoridad sobre personas subordinadas, por lo que sus decisiones y órdenes son obedecidas. A esta posibilidad de ordenar y de ejercer autoridad se le conoce como poder, y en la esfera política, al ser conferido por el Estado, se trata de un poder político. En nuestro país existen diferentes formas de ejercer poder, debido a que en el pasado el poder recaía en una sola persona, quien no tenía que rendirle cuentas a nadie de sus acciones y no era sujeto a una evaluación pública. Existían grandes abusos, por lo que se presentaron injusticias de gobernantes tiranos que utilizaban su cargo solo en beneficio personal y no para el pueblo. Por esta razón, en varios países el poder político se encuentra dividido en tres formas cuyo origen está principalmente en la teoría de la división de poderes. La importancia que tiene la división de poderes en la actualidad reside en que cada poder realiza funciones diferentes. Podemos, en este caso, enumerar los tres más importantes. Poder ejecutivo, cuya función es administrativa. Poder legislativo, cuya función es legislativa. Poder judicial, cuya función es jurisdiccional. Cabe destacar que cada poder constituye en sí una fuerza política o social, la cual sirve para equilibrar el poder conferido y que no sea otorgado a una sola persona de forma absoluta. Por ello, en la actualidad se presentan escenarios distintos a los del pasado. Ahora es necesario que cada grupo social o político realice la defensa de sus intereses, lo cual genera conflictos que deben, de acuerdo a la normatividad jurídica aplicable, resolverse por medio de la negociación política. Adriana, si tú me lo permites, ¿tendrás alguna pregunta que hacerme en este momento? Hola Ignacio, claro que sí. Me gustaría saber qué es la autoridad y el poder. En este caso, el poder es la fuerza mediante la cual se puede obligar a otro a obedecer. La autoridad es el derecho de dirigir y mandar, de ser oído o obedecido por otro. En conclusión, la autoridad requiere el poder. ¿En qué dificulta la distinción del poder con la legitimidad y la autoridad con la legalidad? Ambos son indispensables para la vigencia y eficacia de un determinado orden jurídico. Podríamos decir que el poder es la facultad
para realizar actos y tomar decisiones respecto de sí y de terceros, y que una vez previstos en el sistema jurídico se transforman en funciones atribuidas a sujetos específicos y que producen efectos jurídicos. Por otra parte, la autoridad es el sustento legítimo de dicho sistema. ¿Cómo se pudiera considerar el poder político? Como la relación surgida entre quien goza de la autoridad y el don de mando, y quienes acatan y obedecen, mismos que originalmente confirieron dicha autoridad al reconocerlo como legítimo. ¿A qué conlleva la legitimidad del poder? Gracias a su legitimidad, cierta superioridad al crear en los gobernados la convicción de la obediencia. La magnitud de la misma depende no solamente de la credibilidad, sino también de la legitimidad del poder, tanto de origen como de ejercicio. No obstante, aceptar la autoridad de un individuo o grupo de individuos que tienen el ejercicio del poder, ya sea que por elección popular o por gobernar por derecho divino, no implica la obligación de obedecer mandatos notoriamente contrarios a la vida, la integridad o la libertad de las personas que conforman dicha sociedad. ¿Cuál es el concepto de desarrollo que subyace en las teorías de la dependencia y en el enfoque del desarrollo? Desde la década de los años 50 del siglo XX, se suscitaron adhesiones y cuestionamientos teóricos a las estrategias convencionales de desarrollo difundidas por el sistema de la Organización de las Naciones Unidas y por organismos internacionales como el Banco Mundial, y que fueron adoptadas por los gobiernos nacionales de los países subdesarrollados. El desarrollo se erigió desde aquellos años en un discurso articulado de las sociedades y las relaciones internacionales, generando con ello ciertas sensaciones de certeza en el imaginario social y pautas de comportamiento entre los organismos internacionales y los gobiernos que por aquel entonces abrazaban una ideología desarrolladista y nacionalista. Una de las perspectivas teóricas que realizó un mayor cuestionamiento a esta concepción durante la década de los 60 y la primera mitad de los años 70 fueron las teorías de la dependencia, en tanto que hacia finales del siglo XX los resabios que esta concepción lineal del desarrollo y los efectos de su economismo, si bien matizado y adjetivado, es cuestionado por el enfoque del poder del desarrollo. Tanto las teorías de la dependencia como el enfoque del postdesarrollo plantean conceptos del desarrollo e interpretaciones sobre el subdesarrollo que, si bien fundamentan en la crítica al modo de producción capitalista, asumen rasgos particulares y diferencias sustanciales. ¿Por qué América Latina no adoptó un curso histórico que le condujese a alcanzar los niveles de desarrollo? Difundieron la forma de vida capitalista industrial y encarnaron los valores de la llamada modernidad europea. La imposibilidad
de detonar en ella procesos de crecimiento económico y de desarrollo. De ahí que ambos, tanto la dependencia como el subdesarrollo, solo sean superados con la supresión del capitalismo y la transición al socialismo. ¿El desarrollo en qué dimensiones está concebido? En dos dimensiones, como un mito o creencia y como una realidad o proceso. En tanto mito o creencia, el desarrollo es un discurso retórico que, preñado de la conmoción propia de la modernidad europeo estadounidense, difunde el deseo de lograr una vida mejor y la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población para alcanzar niveles de bienestar y prosperidad que abatan las desigualdades y carencias de gran parte de la humanidad. En ese sentido, el concepto de desarrollo despliega una importante capacidad de seducción o de ilusión ideológica que logra congregar en torno suyo a importantes cantidades de expertos, tomadores de decisiones y auditorios que, movilizados por la esperanza, terminan creando un consenso y una legitimidad en torno a un ideal que está por llegar o por consumarse, pero que en la realidad tiende a alejarse. ¿Cuál sería la perspectiva del desarrollo dependiente asociado? Siempre y cuando se resuelva entre las clases sociales la lucha política y el problema del poder, control y dominio del Estado, la viabilidad de una industrialización condicionada por la dependencia de las economías periféricas respecto al capital financiero y la importación de tecnologías, los cuales profundizan las distorsiones de los mercados internos y las contradicciones y desigualdades sociales. Ello supone diseñar y adoptar políticas y estrategias de base popular y nacional. Se trata, pues, de estrategias y políticas para moderar los alcances de un proceso como el desarrollo desigual. ¿Cuáles serían los principales supuestos positivos y normativos de las teorías de la dependencia y del enfoque del postdesarrollo? Cabe argumentar que el aporte de ambos a la economía del desarrollo es crucial para comprender la naturaleza y el sentido de la dialéctica desarrollo-subdesarrollo. Las dos perspectivas poseen supuestos teóricos y metodológicos que iluminan importantes esferas de la realidad económica y social, que no son explicadas e interpretadas por otras teorías convencionales del desarrollo. Además, poseen la característica común de analizar al desarrollo como proceso existente y como discurso o creencia que difunde expectativas y promesas que por lo general tienden a quedar insatisfechas e incumplidas. Si no tienes otra pregunta, Adriana, me gustaría concluir y enfatizar también que ambos enfoques analizados, pese a sus dosis de creatividad y originalidad, contribuyen a la generalizada crisis del pensamiento utópico suscitada en las sociedades contemporáneas ante la carencia de referentes críticos y de cara a la avanzada del pensamiento posmoderno
y de la ideología ultraliberal que tornó irrelevantes los estudios sobre el desarrollo y la construcción de proyectos alternativos. Dicha crisis se expresa tanto en el ámbito teórico académico como en el propio de los movimientos sociales, la política y la toma de decisiones. A fin de cuentas, se cierne sobre ambos enfoques la resignación y el conformismo respecto a la tesis del desarrollo del subdesarrollo. En la década de los 60, sobre todo ante la imposibilidad de no lograr articular estrategias alternativas, un modo de producción como el socialismo, o no se supriman las corazas que nos aprisionan en los márgenes de la sociedad del crecimiento ilimitado. Cabe recalcar que este importante tema nos lleva a reflexionar en los tiempos actuales qué tan importante el poder que se ejerce tanto en grupos sociales como políticos es tan relevante para evitar que personas que no están directamente comprometidas con la sociedad nos conlleven al fracaso, porque empiezan a tener cierta actitud donde relevan a las demás personas, no les interesa sus opiniones, se aferran a pensamientos propios y no han aprendido a abrir el diálogo hacia los demás. No les permiten poder explicar de alguna manera lo que les toca vivir o pensar. Todas esas situaciones que en este momento se están planteando en este tema de la política y el poder político han afectado de diferentes maneras a la sociedad. Ahora se ve que solamente piensan en sus intereses personales y no de grupo. Estamos inmersos en una ideología que solamente está pensando en un cierto grupo social. Ya no estamos abiertos al diálogo de ninguna manera, hay más imposiciones, tenemos más problemas económicos, sociales. Ojalá y las autoridades actuales tengan el valor y la actitud de poder mejorar esos pensamientos y verdaderamente agruparnos como sociedad y juntos resolver y encontrar las mejores alternativas para nuestro país. Le agradezco a Adriana la oportunidad que me brinda en poder plasmar este tema tan importante y que en este momento es relevante en nuestro país. Muchas gracias, que tengan excelente tarde.